O Comité Directivo da Confederación de Empresarios de Pontevedra anunciou esta mañá a súa separación da Confederación Galega. Deste xeito, a CEP sepárase de calquera participación en órganos colexiados da patronal autonómica en temas relacionados cos asuntos económicos internos. No queremos vernos representados ni contaminados por ningún problema económico que pueda tener lugar allí. No queremos que los representantes en nuestros órganos colegiados, Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Junta de Vicepresidentes, puedan tener el más mínimo problema ante una confederación pues, que no ha presentado las cuentas del 2018, no hay informe de auditoría del 2018 y no tenemos ninguna información del año 2019. Por tanto, anunciaros que la decisión unánime del Comité Directivo de Pontevedra ha sido, al igual que hemos hecho hace 2 años, separarnos de cualquier decisión o participación en órganos colegiados de la Confederación de Empresarios de Galicia. Na reunión celebrada esta mañá, o Comité Directivo da Confederación denunciou tamén a carencia de infraestructuras, algo que ten consecuencias negativas na situación empresarial da cidade. Pontevedra está con unha red viaria de hace muchas décadas, que a lo sumo se ha mantenido, le han puesto algunas isletas nuevas, de estas que quedan muy bonitas, pero poco más. Y en cambio, en la periferia de ese globo que parece que nos oculta, pues sí se han hecho una serie de estructuras que han unido otras poblaciones. Y bueno, son poblaciones que cada una tiene, lógicamente, derecho a desarrollarse y a vivir en el plano comercial, en el plano de servicios, pero bueno, que Pontevedra se está quedando un poquito aislada. O presidente da Cooperativa de Armadores lamentou tamén a mala comunicación que hai entre Marín e Pontevedra. Creemos que debería de corregirse la comunicación entre la ciudad de Pontevedra con Marín. Sabéis que se ha producido ya una práctica anexión entre Pontevedra y Marín, es un mismo hinterland, es un mismo área, pero pese a tener una autovía que los comunica, creemos que debería de mejorarse la actuación existente en el sentido de eliminar un carril y poner volardos. Tras a reunión, os representantes empresariais tamén alertaron da inseguridade xurídica que provocou o cambio de criterio da Avogacía do Estado no caso ENCE, un feito que, segundo o Comité Directivo da Confederación, repercute noutras empresas de Galicia.